Buenos días a todos, bon día, Egunon, bienvenidos a uno de estos ejercicios obligatorios cada mañana. Desayunar muy bien y después pasarse por Gastronómica Live para atender a una de las charlas que mantenemos todos los días con alguno de los eh, representantes interesantes de nuestro mundo de pucheros, bodegas, cocinas, salas, etcétera. Hoy otro invitado de lujo, Ferran Centelles, Freddy para los amigos, como trabajaba en el Bulli y su nombre era el mismo que el del señor Adrià, pues para distinguirlo y no volverse loco, acabó con el sobrenombre de Freddy y que continúa llevándolo orgulloso en muchos contextos. Así que hoy nos vamos a encontrar con los dos, con Ferran y con Freddy. Habrá ratos que hablaremos con Ferran y algún rato que otro, si somos capaces, aparecerá Freddy. Ferran tiene muy pocos años, y aunque ya empiezan a ser algunos, es del año 81, y desde el año 99 hasta que el Bulli cerró, pues vivió allí pues, una de las experiencias de los máster más interesantes que puede vivir alguien que ama el mundo de la cocina y de los vinos. Llegó con 17 años con lo que había aprendido en su formación en el CET, pero con lo que uno sabe a los 17 años y se ha acabado convirtiendo en una de las personalidades más singulares en el mundo del vino en todo el mundo. Tiene todos los premios a los que puede aspirar un sommelier, desde el Nacional de Gastronomía y otros montones más, y en los últimos años está dedicado de pleno a la divulgación. Además, aunque esto no es tan conocido, yo digo y afirmo rotundamente que es un prosista delicioso. Yo lo había escuchado hablar, pero cuando me enfrenté a su libro ¿Qué vino con este pato? No parecía el libro escrito por un sommelier, sino parecía un libro escrito por un escritor. Está lleno de guiños, está lleno de una prosa sencilla y a la vez muy ocurrente. Parece un escritor americano. Este libro, aunque no te interese el vino, de obligado cumplimiento. No sé si habrá una vida oculta en la que está escribiendo otro tipo de cosas, luego se lo preguntamos. Hoy queríamos hablar de enseñar de vino, que es lo que él está haciendo. No deja nunca de aprender, pero lleva unos años muy vinculado a enseñar de vino. Así que nos vamos a adentrar en este mundo de cómo se puede enseñar de vino desde un restaurante y vamos a tener, gracias a él, una exclusiva mundial. Vamos a ver las primeras páginas del nuevo libro que están trabajando en la Wikipedia, el libro de Sumillería, en el que, como todos los anteriores editados en esta colección, tiene también un afán absolutamente didáctico. Son manuales para aprender y con un planteamiento pues, pedagógico sencillo, pero profundizando mucho en los temas. Ferran, buenos días y muchísimas gracias por venir. No, buenos días, Benja, buenos días a todos los que estáis conectados. Un placer, hombre, siempre estar en Gastronómica, que es el sitio de referencia mundial para hablar del arte de la gastronomía y muy contento de la invitación, con muchas cosas que hablar, que enseñaros, a ver si no me atrapo y da tiempo de ir por todos los temas. Bueno, iremos despacito. Verás que el tiempo pasa muy rápido. Lo primero de lo que me gustaría hablar es de la palabra. Estábamos hablando de tus libros, estábamos hablando de la docencia y estábamos hablando también de la propia sumillería. Yo a veces utilizo el concepto del umami de la palabra, ¿no? En gastronomía, cómo la palabra tiene un valor increíble. Yo creo que todavía en la profesión de sumiller mucho más, pero ¿cómo es de importante es la palabra, el relato, la capacidad de expresar? Primero es la de sentir, pero después es la de expresar. Es la manera que uno tiene de acercarse a los clientes. Y esto se nace con ello, se aprende. Hablo del No, storytelling. sí, esto yo creo que se aprende, ¿no? Y hay muchas armas retóricas, el arte de expresarse que puedes aplicar, ¿no? Entonces, la palabra, lo que explicas, ¿no? O sea, tus recomendaciones como sommeliers son mucho más potentes de lo que imaginamos. Las palabras conjuntas, las metáforas realmente calan tanto que
crean lo que son las congruencias en los clientes. Por ejemplo, tú cuando le dices a un cliente, oye, aquí te traigo una elaboración que es fina y delicada y suave y te lo sirve con un vino que también es parecido, fino, delicado y suave, estás poniendo adjetivos, ¿sí? A dos cosas que tienen poca relación, porque una es un plato y una es un vino, pero estos adjetivos los pone en común y crean en el cerebro de los clientes unas congruencias que a ellos les sirven. Y entonces dicen, bueno, si este plato es fino y delicado y el vino es fino y delicado, tienen que ir juntos, ¿no? El cerebro ya se pone en un modo de decir, vale, pues lo acepto y me gusta. Y cuando algo tiene sentido, después en el paladar es otra cosa, pero cuando alguien tiene sentido aquí, y esto se hace a través de las palabras, los clientes se lo pasan muy bien. Si hay algo, las personas al final al restaurante muchas veces vienen a que, ¿no? a que todo funcione, a pasar un buen rato y a evitar riesgos. Aparte de 4 o 5 restaurantes de máximo nivel creativo, innovador que hay en España, la mayoría de grande gastronomía, de restauración gastronómica, tú quieres ahí pasártelo bien, que no pase nada, que la gente con quien vas pues os lo paséis bien, comáis bien, una experiencia gastronómica de máximo nivel, pero que no te quieres arriesgar mucho cuando vas a un restaurante, a no ser que sea pues estas cosas como lo era el Bulli en su ocasión, o Can Roca, o estos restaurantes más creativos que también los hay, ¿no? Y entonces, las palabras también ayudan un poco a crear estas congruencias en los clientes y cuando pruebas algo y para ti funciona, ¿sí? Y eso se hace con explicación muchas veces, pues al final te lo pasas bien, ¿no? Un par de preguntas más en torno a este tema de la palabra. El lenguaje histórico del vino, digo histórico al menos el que se utilizaba en el siglo XX a la hora de expresar sobre los vinos, se llegó a convertir en una barrera de acceso, ¿no? Había que tener mucho conocimiento previo para poder descifrarlo. Y yo creo que eso en algún momento también produjo un cierto rechazo y colocó el mundo del vino en una posición casi de unos snobs que decían cosas raras y llegaban hasta extremos de figuras literarias como eso que uno olía a perro sudado y el otro a cuero de no sé qué manera, ¿no? Y generaba un cierto rechazo. Eso está cambiando. ¿Cómo habéis conseguido que eso cambie? Esa sería una pregunta. Y te dejo otra. A mí me maravilla el nivel de formación que llegáis a tener, porque expresar todo esto tan complejo en una de tus lenguas, o en tu lengua materna, o en las que tienes más cercanas, es fácil, pero en algunos restaurantes en donde hay un nivel de cliente extranjero altísimo, tenéis que ser capaces de hacer esto en varios idiomas. ¿Qué entrenamiento extra necesitáis para poder catar y para poder expresar un vino en otro idioma, que a veces se puede dominar o no? Sí. Bueno, acabas de tocar, la primera pregunta es un punto clave que creo que toda la industria en general y en especial pues la sommellería tenemos preocupación. Nosotros realmente vemos, ¿no? que a veces utilizar un lenguaje altivo, demasiado técnico, pues te hace apartarte del cliente. Como sabía que me ibas a hacer esta pregunta, ¿sí? O me lo olía, ¿sí? Y al hilo del titular de esta ponencia dice, mira, es enseñar, ¿sí? Enseñar es comunicar conocimientos, transmitir conocimientos a una persona que no los tiene, ¿vale? Esto sería enseñar, ¿vale? A una persona que no tiene. Tú cuando te viene alguien a un restaurante no sabes si los tiene o no los tiene. Entonces me gusta más la palabra quizá comunicar, ¿sí? Comunicar, porque comunicar es explicar, pero no tiene este matiz, ¿sí? En el que entiendes o en el que intentas dar una lección, ¿no? Y entonces, cuando tú enseñas algo, sí, cuando enseñas algo, tiene como si este matiz técnico que no acaba de funcionar. Lo que nosotros somos son transmisores de cultura, ¿sí? Cultura es una palabra más bonita, ¿vale? Porque la cultura, ¿sí? Es un conjunto de ideas, estoy leyendo literalmente, con permiso, es un conjunto de ideas especializadas y no técnicas,
¿vale? Entonces, lo que hacemos desde, o lo que deberíamos hacer desde Sumillería es transmitir esta cultura, estas ideas no técnicas, ¿no? Porque enseñar, sí, es lleva implícito algo de tecnicismo, ¿no? Entonces, más transmisión de cultura es una palabra que me gusta mucho y ahora explicaremos por qué es importante transmitir la cultura. Enseñar como técnica es más complejo. Al final, Benja y todos los que estáis en la sala, yo me pasé 2 años para aprender a catar, más o menos, para aprender el lenguaje del vino, ¿sí? Cuando una persona necesita 2 años para entender un código, que al final lo que hacemos cuando explicamos un vino es codificarlos y ponerles unos adjetivos y un método. Entonces tú transmites un código, pero si la persona que tienes delante lo desconoce, es como si le hablaras chino, ¿sí? Porque tú estás con tu código que te ha costado 2 años aprender, lo vas a comunicar, el de delante no sabe, entonces aquí es donde se crea el conflicto, ¿no? En el momento que los sommeliers entendemos, estamos comprendiendo que lo que no tenemos que comunicar es este código, sino tenemos que ser transmisores de cultura del vino, ¿sí? Cultura del vino como conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones que caracterizan a un pueblo, una clase social o un vino. Hemos de transmitir el conjunto de conocimientos, ideas y tradiciones, ¿vale? La cultura del vino es algo que sí que se puede comprender. Entonces, estamos haciendo un poco pues, el paso, ¿no? de un lenguaje muy técnico. Claro, a ti te ha costado 2 años aprender, no sé qué, y te piensas que lo sabes y lo puedes explicar, pero no se trata de eso, ¿no? Porque al final en la codificación pues falla el mensaje, ¿no? Y del lenguaje técnico estamos pasando a un lenguaje cultural, ¿sí? Entonces, estamos en este camino, ¿no? De cómo comunicar, cómo enseñar entre comillas o comunicar la cultura del vino de una manera efectiva, de una manera que al cliente le sirva. Y ahora iremos a esto. Y lo que decías de los idiomas, pues evidentemente es un punto clave, ¿no? Y sobre todo pues en nuestro país, pues que tenemos pues el turismo potente, pues la gente agradece mucho que el sommelier, al final el sommelier comunica tanto para afuera como para adentro en un restaurante. Es un poco un co-líder de la comunicación y de las relaciones públicas de cara afuera como después en el propio equipo, ¿no? Y si no conoces el idioma de las personas es imposible, muy difícil crear vínculos de conexión, ¿eh? Aunque lo hables un poco, sí, macarrónicamente, los clientes agradecen mucho el esfuerzo, sí, que se hace desde el servicio para intentar entenderse en su lengua. Hablábamos antes de cultura, vino. No hace falta para enamorarse del mundo del vino, no hace falta ser un técnico ni ser capaz de hacer una cata ortodoxa. ¿Hasta qué punto podemos pensar que los restaurantes son el primero, el mayoritario lugar en el que se genera esta afición? Es verdad que en los últimos años están apareciendo las tiendas especializadas y hay una nueva generación muy curiosa que también, siguiendo una especie de despertar de otro tipo de vinos que se están haciendo en este país, hay mucha gente joven o alguna gente joven que se empieza a interesar. Pero seguimos teniendo, y esto es mi opinión, un déficit muy importante en un país como este, que es el mayor viñedo del mundo. El vino sigue teniendo un problema de conocimiento, ¿no? O sea, no hay un amor colectivo por probablemente uno de los rasgos culturales más importantes que tenemos vinculados a nuestra propia historia como sociedad occidental, ¿no? Desde el principio. Sí, no, y vinculados, no nos engañemos, a la historia de España. Al final aquí, pues el vino durante muchos años 70s y estos años un poco 80s, el vino era como aquello que se bebía también pues en los pueblos ¿no? Para un alimento. Entonces, sí que hemos tenido, ¿no? A lo mejor antes a principios de siglo sí que el vino se veía como algo más cultural, pero después, cuando las cosas vienen mal, pasa a ser un alimento, ¿no? Y entonces perdió un poco
el valor, ¿no? Fíjate que aquí en España en los 80s pues había mucho movimiento de cooperativa, había muy poco aún vino embotellado, ¿no? Y en otras partes del mundo pues el vino embotellado de calidad y de nivel, como en Francia, sí, y no te digo en Estados Unidos que empezaba Falcon Crest, ¿sabes? O sea que el vino ya por un contexto social pues era una bebida un poco más elevada, mientras que aquí en España pues era una bebida un poco más alimenticia. Y este camino nos ha costado a lo mejor un poco más que en otros países por contexto social e histórico. Sin embargo, creo que en la actualidad pues España está al máximo nivel a nivel de calidad, pero claro, tenemos aquí unos años de desventaja, ¿sí? De culturizar al vino, de aportarle valor, pues que están costando un poco más cogerse y engancharse a esta cultura de vino gastronómico, ¿no? De vino que tú bebes de gran calidad y para pasar un rato lúdico a través de tus sentidos. ¿Por qué esto no se ha sabido hacer? O sea, ¿por qué antes hablabas de Falcon Crest, pero los americanos de California consiguieron posicionar el vino como algo muy elevado, haciendo lo que ellos sabían, que era una serie de televisión? Mucha gente escuchó la palabra Cabernet Sauvignon por primera vez a Angela Channing y algunas otras uvas francesas de las que eran de aquí al lado y que ni siquiera sabíamos que existían, ¿no? Muchos jóvenes de entonces. O en estos últimos años... el rosado de la Provenza se ha convertido en el vino más de moda del mundo, y esto de Pinkish Beauty se está convirtiendo en el vino con mayor crecimiento a nivel mundial. También por un empuje de famosos, de quienes compran las bodegas, de qué supone eso de tener la vida pinky, ¿no? Y estamos viendo en el caso de España ahora a remolque un resurgir de los rosados que estaban bastante abandonados, y ahora estamos, como el mercado lo demanda, pues todas las bodegas están haciendo rosados para un perfil además, en muchos casos, medio alto, ¿no? ¿Por qué no hemos sabido, o por qué España no ha sabido encontrar un camino para poner en valor a nivel interno incluso? Ya no digo para vender la marca de España, de los vinos españoles fuera, que esto puede ser más difícil, pero ¿por qué no hemos sabido hacerlo a nivel interno para que la gente joven mole beber vino, sea guay beber vino? O sea, yo algunas ferias que he ido en Francia, la gente de 18 y 20 años le encanta tomar vino, y la experiencia del botellón no es con destilados malos y terribles para sus propios cerebros, sino que el vino ha conseguido encontrar un hueco. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que es tan diseminado el número de empresas y de bodegas que no ha habido una conexión con la administración. O sea, ¿por qué no? No, porque en Francia hay muchas más bodegas que en España. Al final, España en bodegas de DO me parece que hay 5.000 y pico, y en Francia a lo mejor hay 20.000, más o menos, de bodegas de calidad, ¿no? Entonces, no creo que sea por una diseminación de bodegas. Creo más que es un contexto social, que al final yo he crecido viendo cómo el vino se mezclaba con gaseosa, ¿no? Digamos, un chaval de Francia ha nacido con la guía Michelin, la baguette y la copa de vino bueno en la mesa, ¿no? Entonces ahí hay un decalage, ¿no? Que yo creo que una generación o dos hemos visto el vino como algo poco cool, sí, ¿no? que al final pues te lo mezclabas en un vaso chato y así. Cambiar esa ideología, sí, esa forma de pensar o verlo es muy difícil, porque al final lo que tú ves y lo que tú bebes te marca mucho, ¿no? Entonces yo creo que ha sido esta generación o dos que el vino se ha visto como algo así del día a día, pero que creo que está cambiando bastante, ¿no? Entonces sí que a lo mejor no se bebe tanto, porque tampoco el contexto, ¿no? Y las formas en que vivimos hoy pues no permiten tampoco beber al mediodía o así, o menos, ¿no? O si, pero creo que se bebe Benja de verdad, de más calidad. O sea, creo que el consumo, aunque sea bajo, es mejor, ¿no? Y lo estamos viendo estos días, ¿no? Que la gente, pues, al menos los que tengo yo cercanos, pues están bebiendo con atención, con tranquilidad, ¿no? Y estoy muy cómodo aunque sea menor, en el tipo de consumo actual, ¿no? Voy a tomar una pregunta aquí del público y con esa nos vamos hasta Sumillería.
hasta el Bien. libro y nos cuentas. La pregunta es, con tanta... ¿cómo recomendaría Ferran empezar a adentrarse en la cultura del vino? ¿Por dónde empezar a aprender en este Ujú, mundo tan extenso? ujú. Y de ahí Hombre, luego vamos... esta es muy fácil. Wikipedia, es que no hay otra. O No, bebiendo, no. ¿no? También se puede decir y bebiendo. A No, beber... hombre, no, no. Es broma, es broma. Oye, es un mundo que engancha el del vino y sobre todo es un mundo donde si te quieres dedicar profesionalmente, pues el conocimiento es vital, ¿no? Y cuanto más conoces, más valor le das al vino, ¿no? Y por eso lo que tenemos que hacer es enseñar o transmitir cultura del vino para que el vino suba de valor, ¿no? Y bueno, pues empezar por los básicos, ¿no? Hay 3 o 4 libros básicos y después alguna cata y después pues, si se puede hacer un curso, pues un curso, ¿no? Y poco a poco ir construyendo los conocimientos. Entonces es muy amplio, pero es también tan apasionante, ¿no? Que merece la pena pues, hacer una inversión en ti mismo, porque lo que está claro es que cuanto más sabes de vino, más lo puedes disfrutar o más culturalmente lo puedes disfrutar. Entonces, la misma botella que te compras, ¿sí? Depende de tus conocimientos, pues le sacas mucho más rendimiento y te lo pasas mejor. ¿Qué opinión te merece la figura del maestro? Siempre se ha recomendado también. Encuentra a alguien que te guíe, ¿no? Claro, y en la sumillería ha sido mucho, mucho así. Mira, tengo aquí un libro, ¿sí? Este libro se llama Sommelier, es de 1865. ¿Eh? Me lo sé porque me lo apuntaba aquí, que si no se me olvidaba. Sí, de 1865. Y es un libro muy curioso porque es de los primeros libros de sumillería, pero no te habla de servicio de restaurante, ¿no? Te habla de cómo cuidar un vino, ¿sí? Te habla de todas las herramientas, pero la palabra sommelier, ahora lo voy a encajar con esto que dices del maestro, ¿sí? Es un oficio que es bastante tardío. Hasta 1969 no nace la Asociación de Sommeliers Internacionales, es tantísimo, en 1969, y siempre ha sido un oficio muy de, sí, maestro a ayudante, ¿no? Cuando entramos en el Bulli, pues había ¿sí? Un super sommelier que era Alois Sánchez, ¿no? Y él te comunicaba y te transmitía los conocimientos. Ha sido bastante de transmisión de, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos en un marco de transmisión de oficio de maestro a alumno, ¿sí? O más o menos, o ayudante, ¿sí? De jefe ayudante, el conocimiento no acaba ¿no? de ser profundo. La sumillería no ha sido nunca un campo universitario, un campo académico, hasta hace muy poco, hasta hace recientemente poco. Siempre ha sido un oficio donde ha sido haciendo catas, ha ido aprendiendo, visitando bodegas, haciendo algún curso, pero nunca ha habido como una ciencia de la sumillería o una academia. Es parte de lo que estamos pues, proyectando o intentando hacer ahora desde Wikipedia, de profesionalizar al máximo la figura del sommelier de restaurante, del restaurante gastronómico, profesionalizarlo a través de la academia y de los conocimientos. Esta es una de las pretensiones, ¿no? de hacer un conocimiento profundo, sí, multidisciplinar, donde un equipo nos está ayudando a escribir toda esta obra para enfocarlo desde muchas perspectivas, con el deseo de que la sumillería sea también un oficio donde se aprende de alumno a maestro, pero además tengamos un bagaje académico que nos permita mejorar y profesionalizar esta actividad. ¿Qué te parece, Ferran, si, como decía antes en exclusiva mundial, nos enseñas un poco el libro? ¿Qué pinta va a tener? Y nos cuentes también cuándo va a estar a la venta. Si me permites antes, sí, si me Ok, permites antes, os lo enseñaré, pero os lo enseñaré como lo tengo en casa. a ver. ¿Sí? Que ¿no? Estamos haciendo las últimas revisiones, ¿vale? Este ya está, ¿sí? Entonces, estas son las galeradas impresas que se dice, donde pues te lo miras, ves como es un libro pues bastante grande. Esto es la mitad del libro, son 300 páginas que si no se me cae y la liamos. Y aquí, y también en exclusiva y un poco, perdonad, y un poco como titulabais a la charla, enseñaros la primera página del libro, ¿sí? Que como no podía ser de otra manera,
pues está dedicada a la memoria de Juli Soler, del cual pues creemos que estaría muy orgulloso de lo que estamos haciendo y de lo que se está convirtiendo pues en Wikipedia y el proyecto que más tiene que ver con él, que es este Sapiens del vino, y le dedicamos a él, y porque él siempre nos decía que cuidado con intentar enseñar a los clientes, ¿no? Que a veces podíamos hacer más el ridículo, ¿sí? Que no acertarla, ¿no? Entonces, él era muy cauto en este sentido, con todo el desparpajo que tenía, y tú lo sabes bien, Benja, con todo el desparpajo, ¿no? Y el descaro y esta línea entre lo que estaba bien y lo que no estaba mal en una sala que él controlaba muy bien, ¿no? Y con esta imagen del mejor anfitrión que hemos tenido nunca en la gastronomía mundial, pues él era muy cauto en este sentido, ¿no? Incluso intentaba, ¿no? Ahora os daré algún otro ejemplo, pero intentaba un poco reducir, ¿sí?, el tiempo que cada sommelier pasaba en una mesa, porque cuando el exceso también estropea mucho la experiencia, ¿no? Cuando una persona se excede en el trato, ¿sí?, o se excede en la conversación o se excede en la explicación, pues también puede estropear e incomodar al cliente. Entonces, siempre era mejor quedarse corto en la explicación, en esta enseñanza, en esta comunicación, que excederse. Y para eso pues estaba Juli y Luis García pues, y Luis Biosca para poner templanza en este punto, porque ya sabes que la gente del vino pues somos pues, bastante apasionados, ¿no? Y a veces sufrimos un poco de querer explicar de más, ¿no? Entonces, a nosotros a lo mejor, al menos en el Bulli, pues era algo que teníamos bastante controlado y que Juli nos ayudaba a templar. Yo esto lo he vivido en muchos restaurantes, del exceso de información, a veces casi el sommelier que se regodea en su propio conocimiento, e incluso conozco algún caso de restaurante triestrellado español en donde ha generado muchas tensiones con sus propios compañeros de cocina, ¿no? Porque algunas de estas explicaciones se iban alargando y alargando con los platos en el pase, esperando para que salieran y no terminaba de hacer la presentación del vino. Yo creo que esa cualidad también que tenéis los buenos sommeliers de leer un poco, no sé si es en la expresión de las personas, cuánto quieren saber, ¿no? Claro. Si darle esa opción de que pueda preguntar más o de no pasarse, ¿no? Que casi es como lo de las 7:30, es mejor quedarse corto que pasarse, ¿no? O sea, es muy importante esa vis psicológica en la sala. A mí me parece que de ahí podría directamente muchos ir a los divanes a escrutar lo que pasa en la cabeza de la gente. Nosotros no teníamos ese problema porque como mandaba la cocina, ¿sabes? Sí. Como no hubieras explicado el vino, ya tenías el plato ahí, ¿sabes? Como te despistaras, ahí no teníamos estas discusiones. Pero entiendo lo que dices, sí, puede ser un poco frustrante y al final pues es un tema de prioridades, de saber ver lo que va primero y al final pues el equipo tiene un único objetivo, ¿no? Que es la satisfacción del cliente, y ahí pues hay que encontrar la manera de conjugar los dos mundos, por supuesto. ¿Cómo habéis estructurado todo el conocimiento que hay dentro de ese libro? Que además en todos los casos lo de Wikipedia pesa mucho. O sea, siempre cada volumen que sacáis a la calle tiene esa aspiración enciclopédica, ¿no? Es decir, es como todo lo que se puede saber sobre esto, ¿no? Explicado de modo sencillo. ¿Cómo habéis organizado las partes clásicas de la formación de un sommelier? Intuitivamente alguien puede pensarlo, aprender a catar, etcétera. De esto también nos puedes hablar de cuáles son las nuevas técnicas con las que esto se aprende y podemos profundizar. Pero ¿cómo habéis estructurado todo ese conocimiento? ¿Qué más cosas al final consideras tú que son importantes que un sommelier aprenda para poder ejercer el oficio? Claro, esto es un tema interesante, ¿no? Y aquí ahora os lo voy a mostrar. Cuando tú estudias sommelería, al final te centras mucho en lo que es el conocimiento del vino, y tienes que aprender muchas regiones y muchas variedades y muchas maneras de hacer y así, ¿no? La pretensión de Wikipedia es hacer algo más pues global y desde muchas perspectivas. Entonces,
hemos dividido más o menos, ahora os estoy enseñando el libro 4, este saldrá sí, a finales de año, y vienen 3 previos. Los 3 previos son el primero, donde hacíamos una contextualización sobre qué era el vino y hablábamos de viticultura, de la planta. El segundo, este ahí es el primero. estamos. Bien, Benja, bien jugado. Sí. El segundo, las vinificaciones, ¿sí? Cómo se hace el vino, vinificación, el mundo de la enología, clasificaciones. Y el tercero, que ya empieza a hablar de sommelería, es todo aquello que le ocurre a una botella cuando sale de la bodega hasta que llega a la carta de un restaurante. O sea, todo lo que tiene que saber un sommelier para comprar un vino. Cuáles son los condicionantes que afectan a la oferta de vinos, por qué compramos, qué canales tenemos de compras, ventajas, inconvenientes, ¿no? Y cómo diseñar una carta de vinos en este constante diálogo entre una carta bonita y una carta funcional, ¿no? Que es lo que tenemos, que a veces hay cartas muy bonitas, ¿no? Pero muy poco ágiles, ¿sabes? Y hay otras cartas de vinos pues, que son muy ágiles, pero a lo mejor les falta un poco el punto de amoroso, ¿no? Que tiene que tener una lista de vinos para que sea realmente pues comunicativa, ¿no? Y de esto trata también el libro de ahora, de sommelería básica, que será este libro de 650 páginas, pues hemos querido hacer una visión de la sommelería menos ortodoxa. ¿A qué me refiero? Un sommelier en un restaurante, ahora os pondré algunas imágenes, hace muchas actividades. Se ocupa de la mise en place, se ocupa de la venta, se ocupa de la recomendación, de la compra, pero también se ocupa de acoger al cliente, dar la bienvenida, ¿sí? Acompañarlo, hacer el seguimiento, ritmar la mesa, ¿sí? Entonces, de las 8 funciones básicas que un sommelier hace, 4 de ellas tienes que saber de vino, ¿vale? Tienes que saber variedades y zonas y productores y cómo se hacen y por qué el vino es así o es asá. Pero es que 4 de ellas no es necesario saber de vino. O sea, para acoger a una persona en tu restaurante de una manera adecuada, que él saque un partido de ¿sí? De ser acogido y disfrute más, es que no hace falta saber ni abrir una botella, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La sommelería que aprendemos se basa mucho en los 4 factores de conocimiento profundo del vino. Y los otros 4 se dejan un poco, ¿sí? O no han tenido tanta atención. Entonces, este libro hemos querido basarnos más en estos 4 factores, en el acoger, en cómo comunicar, en cómo explicar, ¿sí? Para enseñar esta cara de la sommelería siempre, ¿sí? Desde una perspectiva que a veces no se tiene. Y esto lo hemos hecho gracias a la forma de estructurar de toda Wikipedia, que es Sapiens, ¿no? Sapiens es el método que nos ayuda pues un poco a ordenar, a organizar, ¿sí? A priorizar las ideas y es la base que nos permite conocer, ¿sí? La base con la que construimos los conocimientos. Entonces, a partir del método, nosotros hemos hecho pues, el libro 4 de sommelería, donde es muy, muy, muy importante saber que este es un libro que se ha escrito desde muchas disciplinas, y esto porque hemos tenido un equipo variado y unos recursos envidiables, ¿no? La verdad que Ferran y la Fundación hayan querido apoyar al vino ¿sí? Con estos recursos junto a Vila Viniteca, que también nos ha apoyado y es colaborador del Sapiens del Vino, a mí me llena de orgullo. O sea, estoy realmente orgulloso de lo que estamos pues más o menos construyendo y muy afortunado, ¿no? Porque al final los recursos tanto humanos como de tiempo, como de conocimiento que hemos dispuesto para construirlo, pues son envidiables. Yo os lo digo de corazón, estoy muy orgulloso del trabajo que estamos llevando a cabo todo el equipo, porque esto pues, hoy lo explico yo, pero es un trabajo de equipo. Nadie se imagina que una persona sola puede hacer esto. Pues tenemos a científicos, tenemos a filósofos, a periodistas, y el equipo formado por los 3 magníficos que son Rubén, Bruno y Silvia, más gente de marketing apoyando. O sea, que es una obra coral, es una obra coral. Entonces, es curioso. No, perdón, que te he cortado. No, decía que cuando hablas de esa
visión casi 360 grados de todo lo que está alrededor. Les cuento un poco a nuestros compañeros de tertulia. Se plantean temas éticos, un montón de ellos. Se plantea la necesidad de la honestidad para un sommelier. Se plantea, hasta se propone un código ético. Claro, es muy interesante porque, claro, porque tú estás, vale, aquí estamos entre dos mundos, ¿sí? Estamos entre el mundo de la picaresca, ¿no? Y el mundo de la honestidad. O sea, un sommelier tiene que ser un poco pícaro, ¿sí? Tiene que ver, sí, tiene que comprender, un pícaro en el mejor sentido, no de engañar, no del Lazarillo de Tormes, ¿sabes? Bebiendo el vino, ¿no? A escondidas pero sí que un poco pues tener esa vivacidad y esa chispa para vender, para vender mejor, para explicar, para emocionar. Entonces tienes que ser un poco pícaro, pero tienes que ser muy honesto, porque al final si engañas, todo tu trabajo pierde el sentido. Entonces es un diálogo, ¿sí? Y en el libro es un diálogo porque al final un sommelier tiene que ser un poco ilusionista también, ¿no? O sea, y utilizamos el ejemplo de Houdini, ¿no? Hostia, tú Houdini te hacía el truco, ¿no? Y te lo pasabas muy bien y había un truco ahí, había algo ahí que no sabías cómo se hacía, sabías que era un truco, ¿sí? Y te lo pasabas bien. Pues una parte de este ilusionismo, ¿no? Otra cosa es ser, sí, engañar como cuando, yo qué sé, te quieren tirar el tarot y convencerte de algo más raro, ¿no? Pero eso, ¿no? Es un diálogo que se crea en todo el libro entre la ciencia, entre la venta y la picaresca, entre la honestidad, pues sí, y con todas las visiones que afectan al sommelier. Y al final, como veréis, también pues tenemos muchas visiones. Hay 9 sommeliers que nos van comentando todos los capítulos, ¿sabes? O sea, nosotros explicamos, al final, Sapiens lo que quiere es no hacer dogmas, explicar, oye, ¿cómo está el marco de esta situación? La recomendación, ¿qué es? ¿Cómo se puede hacer? ¿Sí? ¿Qué es una recomendación? ¿Cómo se puede hacer? Más o menos quién la hace qué, ¿sí? Y pones el marco y después tienes opiniones de gente de nivel mundial, Enrico Bernardo, mejores sommeliers del mundo, que te dicen cómo lo hacen ellos. Entonces, gracias también a su sapiencia, valga la redundancia, pues el libro gana dinamismo y gana practicidad. De ahí damos un saltito y llegamos a uno de las estaciones más mágicas, a la vez más delicadas y también más cuestionadas dentro del mundo de los vinos, que tiene que ver con el maridaje del vino y los platos. Todas las teorías que hay para defender la realidad de esto que se puede llamar ciencia o pseudociencia de conectar comida con vino concreto para que entre los dos se retroalimenten ya que ello haga mejor la experiencia. Este es precisamente uno de los ámbitos más atacados, ¿no? Porque a veces quizás se ha abusado, ¿no? Esta idea de el sommelier todopoderoso que dice que pasan cosas que luego el cliente no es capaz a veces de entender, o incluso cuando este planteamiento de emparejar un menú larguísimo con un número de vinos tan largo que la gente recuerda la primera parte del menú, pero ya cuando vas por el plato 25 y con otras tantas copas, si eres de trago largo, pues se pierde un poco esa perspectiva. Claro. El maridaje es probablemente uno de los mundos más complejos y aquí vosotros exponéis diferentes teorías que se están trabajando, algunas de ellas muy actuales, para poder explicar desde un punto de vista a veces más objetivo, a veces de otro punto de vista más emocional, cómo de verdad es eso de que funcionan mejor unos vinos con otros. Algunas de ellas pues desde el punto de vista molecular incluso y otras desde otros puntos de vista. ¿Cómo nos puedes dar unas pinceladas de todo este complicado mundo, ¿no? No, por supuesto. Y tenemos un capítulo muy, muy bonito en el libro. Te lo voy a enseñar aquí. A ver, genial. Bueno, paso páginas un poco así. Aquí hablamos del sommelier emprendedor, porque muchas veces el sommelier no es propietario del restaurante, sino que es el cocinero o alguien. Entonces ahí se crea un poco también a veces conflictos. Os paso algunas páginas más, ¿sí? de que es la personalidad. Ahora veréis
Mira, Benja, hablando de cultura, ¿sí? Hablamos de cultura, del patrimonio de la humanidad y cómo muchas regiones vitícolas son patrimonio de la humanidad, ¿no? Y por qué es importante que un sommelier transmita cultura o tenga cultura. Y aquí, tú que te gusta la literatura, pues citamos a Chekhov, ¿no? Que era dramaturgo y literato y persona de ciencias, que le ha hecho la explicación de por qué la cultura es importante, más bonita que hemos encontrado, ¿no? Y dice, bueno, se ha demostrado, ¿no? Hace 100 años que escribe o que escribía, se ha demostrado que la cultura también es fuente de respeto, ¿sí? Cuanto más culto eres, más respetas, más voluntad de ayuda tienes, más conciliador, ¿no? Más sensibles a las artes. Entonces, la parte cultural del vino, de enseñanza cultural, nos permitirá pues, tener pues ese respeto y ese amor por el arte. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Vamos al tema de maridajes que decías. ¿Sí? El código ético aquí lo tenéis. Hemos hecho también un test de personalidad. ¿Sí? Tenéis aquí a Gerard Basset, que dice: no enseñéis nunca a los clientes, no intentéis dar lecciones, sino que los acompañéis. Pues también es una frase bonita. Y me voy a detener en lo que dice Benja del maridaje. Hemos hecho recomendaciones para que veáis un poco, lo paso por encima, el estado del libro, que ya, mira, aquí está Houdini, ¿sí? Lo que decíamos del ilusionista, calcular precios. Y así realmente estamos contentos del material. Entonces, sobre maridajes, y aquí tenéis en pantalla 3 de los cracks del maridaje en una comida que se hizo única en Barcelona, donde está Chartier, donde está Pitu Roca y donde está Alain Sanderens, que falleció hace un par de años, que han sido 3 personas que han cambiado el mundo del maridaje. Entonces, como decía Benja, el maridaje ha sido una disciplina súper pseudocientífica, ¿sí? Donde era casi como que no, era como algo que te explicaban, pero no sabías muy bien cómo ni qué, ¿no? Y que sonaba mucho a verdad, pero que tampoco, ¿no? Los libros con los que nosotros pues teníamos de maridaje, era un señor muy respetable, un gran sommelier que te decía: esto tiene que ser así porque yo lo digo, sí, y porque mi paladar lo dice, ¿no? Entonces, cuando se crean estas como grandes verdades, pero sin fondo científico, es la pseudociencia, que también sería como cuando te tiran las cartas o cuando lees en los periódicos el horóscopo. Es más o menos algo parecido, que no pasa nada, porque a mí ya me gusta leer el horóscopo, ya no tengo ningún problema, pero saber que son disciplinas pseudocientíficas, ¿no? Entonces, ¿qué camino estamos ahora? Pues intentando comprender. La ciencia lo que te permite pues es examinar, parametrizar, medir, comprender. Mirar esta página del libro, ¿sí? Que es una de las, no sé si lo podéis poner en grande, es una técnica para comprender la magnitud de las sensaciones en maridaje. Sí, es una técnica muy innovadora, donde, a ver si se puede... Aquí, ¿la veis? Sí, ahora sí. Es aquí, sí. Entonces, es como una máquina donde tú vas picando tus sensaciones mientras bebes, comes, ¿no? Y te permite medir, ¿no? Medir la magnitud, cómo se estiran los ácidos, los aromas, ¿no? Y es muy interesante. O sea, que realmente se está intentando buscar una ciencia de la combinación. Pero como dices tú, entre la ciencia y la que es la realidad, pues hay muchos caminos, ¿no? Y a veces sí que parece que los restaurantes pues abusan, ¿no? del maridaje, entonces, o pueden haber abusado. ¿Qué pasa? Que muchas veces el maridaje como tal es más un acompañamiento de vino que una relación íntima entre plato y vino, ¿no? Entonces tú vas a un restaurante: oye, quiero hacer un maridaje y pues mira, tómate este vino con este plato, pero no hay más conexión, ¿vale? No hay más conexión. Entonces, en restaurantes donde hayan maridajes de muchísima conexión, pues Can Roca, Mugaritz, los 3 estrellas, ¿sí? Especializados, y allí sí, ¿vale? La otra cosa que podríamos hablar es la cantidad de vino, ¿no? La cantidad de vino, que ya sabéis, ¿no? Que pues el alcohol al final modifica, interfiere en
las percepciones, ¿no? O sea, todo el mundo que estamos aquí en las salas seguro que lo hemos vivido alguna vez, ¿no? En cómo sí, esta interferencia y disfrutas diferente, ¿no? Entonces, es un gran conversación, un gran debate a tener si realmente estamos haciendo bien en seguir el modelo de algunos restaurantes que sirven 40 vinos, ¿sí? O sea, a lo mejor una botella. Bueno, sea lo que sea, lo más precioso del maridaje es que el maridaje también sea transmisor de cultura, ¿sí? No sirve un maridaje donde digan, bueno, pues estos platos y estos vinos, ¿sí? Y no haya conexión. Sea lo que sea, el camino que ha abierto Can Roca, donde todo maridaje tiene un sentido y te ayuda a ti a explicar, a comunicar algo de ese vino, de ese plato o algo gastronómico, pues me parece un buen camino, sí. Entiendo lo que dices, ¿eh? Entiendo lo que dices. Sí, no, yo digo porque a mí, a ver, luego también depende la personalidad de la gente, el peso, su tolerancia al alcohol, todas esas cosas influyen en cuánto eres capaz de beber manteniendo una capacidad de disfrute y de análisis. Aquí alta, estamos, ¿no? Pero... aquí estamos, que antiguamente el maridaje era binario, ¿sí? Tenías el plato y tenías el vino y los casabas. Ahora no, ahora hay 3 elementos, ¿sí? El plato y el vino y el benja, ¿sabes? ¿No? Entonces, sí, o el cliente, ¿sí? Entonces, cliente, sí, o sea, por ejemplo, tú si vienes a un restaurante, ¿no? Lo primero tengo que saber si realmente te apetece 40 vinos o no. O sea, ¿no? Si nos falla lo que quiere el cliente y al final, ¿qué estamos nosotros aquí, ¿no? ¿Qué queremos? Pues que el cliente lo pase bien y satisfacerlo y cumplir sus expectativas, que esto es lo que cuando se cumplen las expectativas es lo que te da el chute de placer. Entonces, si no somos capaces de dialogar con el cliente para saber realmente cuál es la experiencia que quiere, podemos caer en el error del exceso también. Sí, no, bueno, yo disfruto de las dos cosas, ¿eh? Hay días que lo que quiero es probar muchos vinos, otros días me interesa la cocina y no quiero dedicarle tanto tiempo al vino o no puedo, ¿no? Un amigo mío... Aquí está la conversación y está a entender el modo del cliente. En alguna casa incluso he llegado a proponer, ¿y por qué no haces una experiencia en la que la centres en el vino y la comida esté apoyando, no al revés, ¿no? Llevado a lo popular, decíamos, hay comilonas, pero también podríamos hacer bebilonas, ¿no? Hacer una bebilona. Hoy quiero bebilona, o sea, solo me interesa el vino, ayúdame con lo demás para que no tenga un efecto pernicioso en mis entendederas, pero ya, ¿no? Pero sí es verdad que el equilibrio, encontrar el equilibrio me parece como el gran mérito, ¿no? De tantas cosas, pero en esta en concreto a mí a nivel personal me pasa. Y luego yo tengo un problema también, que hay 2 tipos, ¿no? De aficionados al vino, los de trago corto y los de trago largo. Yo no sé si porque me he educado en una cultura determinada, yo soy de trago muy largo, entonces no soy capaz de simplemente beber pequeñísimas porciones. Es decir, a mí, yo creo que un vino no se acaba de expresar hasta que has tomado X centilitros. O sea, si no, eso no es beber, porque tú catas, pero yo bebo, ¿sabes? No solo cato. Entonces necesito volumen. A mí si no me sabe a nada. Sí, entiendo. Hombre, el concepto de bebilona es bueno, te lo compro, Con una bebilona, organicemos una bebilona y hoy toca esto, ¿no? ¿Cuántos vinos tú crees que se pueden, de media, si se puede llegar, se pueden retener desde un punto de vista de diferenciarlos bien, de que lo que te han contado, incluso de tus propias sensaciones organolépticas, poder mantenerlos con cierta claridad en tu cabeza en una comida, en una cena, más o menos? ¿Tú, en qué momento crees que ya hace falta ser un Superman para poder seguir? Sí, esto depende de la capacidad de cada uno, del aprendizaje, de lo que... ¿sí? Más o menos depende mucho de la persona. Lo que está claro es que la experiencia que tú tienes bebiendo una botella de principio a fin, ¿sí? Es mucho más rica que la experiencia que tú tienes bebiendo una copa, ¿no? Porque ves cómo el vino evoluciona, te lo tomas con mucha más calma, ¿sí? Lo reflexionas más, lo conversas más. Entonces, realmente creo que te cambia mucho, ¿no? De esto a beber una copa, donde sí en un momento pues llegas a un maridaje adecuado, pero al final tienes una fotografía si no tienes una película, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un maridaje es hacer una foto, haces una foto
más rápida al vino, al plato, a ese momento, y cuando tienes una botella, pues ves toda la película de principio a fin. Son dos experiencias tan distintas, ¿no? Entonces, si tú solo haces fotos, ¿sí? ¿Vale? Y entonces tienes estos momentitos de maridaje, pues puedes aguantar, ¿no? Y puedes aguantar 10, 15, sí, o si estás muy entrenado, pues más, ¿no? O 5 si estás poco entrenado, ¿no? Pero lo que me refiero es que la forma en que tú te aproximas al vino es muy diferente. Cuando abres una botella y cuando compartes una botella durante bastantes minutos en un restaurante a cuando solo tienes una copa, ¿no? Y al final las personas tenemos una capacidad limitada, ¿no? A nivel sensoperceptivo, ¿no? Somos bastante limitantes y la fatiga sensorial, ¿sí? O cuando fatiga y cuando te acostumbras, el arrastre sensorial, la fatiga sensorial hacen mella, ¿no? Y todos lo hemos vivido, ¿no? Que el aperitivo de un restaurante y la primera copa de vino espumoso es deliciosa y los postres ya no los saboreas, ¿no? Esto porque acarrea pues esta fatiga, este arrastre sensorial. A veces pruebas algo y ya no sabes ni dónde estás. Pues son temas también a tener en cuenta para potenciar al máximo el festival gastronómico. Hay muchas preguntas técnicas por aquí. Preguntan, ¿qué te parece mejor, maridaje de ensamblaje o de contraste? Bueno, pues esto es técnico. O sea, ¿qué pasa? Maridaje de afinidad, que es el maridaje de peso, intensidad, donde intentas que el vino y el plato vaya por el mismo sentido. Es más fácil, es más congruente y hay menos sorpresa, ¿no? Y al final, oye, Benja, ¿qué maridaje te acuerdas tú? Ahora dime, va, pim pam. Yo me acuerdo de varios del Pitu Roca Dime con uno, el primero. antiguo. El primero. El primero, a ver, no me acuerdo ahora, sí, no sabría decirte. Algo que te haya... O es igual, uno clásico. No sé, me he quedado ahí en blanco. No, tranqui. No, o sea, yo mi teoría es que la gente recuerda los maridajes de contraste. O sea, contraste. Cuando tú bebes un oporto dulce, tánico y potente y alcoholico y lo combinas con un Roquefort salado. Con un Roquefort, sí, ese tipo de contraste, sí. Ese tipo de sensaciones inesperadas en el paladar la recuerdas más. Entonces, tú si quieres crear una experiencia memorable, pues la mayoría de gente hace maridajes de contraste, con el riesgo que eso comporta, porque es mucho más difícil acertar un maridaje de contraste que uno de afinidad, donde buscas que el peso y la intensidad del plato se parezcan. Entonces, maridajes de contraste mucho más arriesgados, pero mucho más memorables, aunque te puede salir un churro si no lo pruebas, no lo analizas bien, o es mucho más complejo que le guste al cliente. Maridajes de afinidad, si quieres asegurar, si quieres entrar en una experiencia congruente, relajada con el cliente en un momento donde ves que lo único que quiere esa persona es no arriesgar, ¿no? Entonces, pues depende del momento y lo que decíamos, ¿no? Depende tanto del vino como del plato, como del cliente y cómo analices el momento. Me ha venido una anécdota pensando en el maridaje, de repente se me ha cruzado con otra experiencia que me pasó en el Cellet. Queremos escucharla. Sí, os la cuento porque es muy curiosa, creo. Uno de estos vinos viejísimos, creo que era uno del Trafalgar o uno de estos que servía hace un par de años, Pitu Roca, lleno de magia en sus relatos, o sea, el superviviente a la guerra, al naufragio y ese lujo de poder tomar unas gotas del tiempo encerrado, ¿no? O sea, una cosa, beberse la historia, una cosa física tan poderosa, pues salí maravillado y estos botecitos así pequeñitos con 1 o 2 centímetros cúbicos que él maneja y casi de laboratorio, nos lo regaló. Yo me olvidé de eso y de repente en mi armario ropero olía a Jerez. Yo todo el día estaba oliendo a Jerez, un olor maravilloso. Sabes que existían los vinos de pañuelo, ¿no? Que se utilizaban precisamente para perfumar, pero yo aquello lo había olvidado y entonces era todo el día, a todos los sitios, te digo, a mí todo me huele a Jerez. ¿Qué me está pasando? Todo es imposible. Esto no puede ser que una experiencia como aquella me haya marcado tanto, que hayan pasado las semanas, los meses y que yo siga con ese perfume, ¿no?
al final lo que descubrimos en el armario es que aquel botecito no estaba bien cerrado y una sola gota en el bolsillo de la americana hizo que durante meses yo fuera por la calle a todo el Qué mundo bueno, con el aroma del Trafalgar, del qué bueno. y Lo debes tener aquí clavado. claro, llegué a estar obsesionado. Yo digo, ¿pero qué me pasa? O sea, yo haga lo que haga, estoy siempre con ese aroma del Jerez a mi alrededor. Pero claro, yo no recordaba esta idea y, y es verdad que existían los vinos de pañuelo, ¿no? Estas esencias maravillosas y antiguas que se acababan utilizando para tener buen olor. Pero, Buenísimo. o sea, no es maridaje, pero esta es una experiencia que no terminó en el restaurante, ¿no? Es el Buenísimo. súper maridaje que me acompañó durante meses. De hecho, ya no tiene esa saturación, pero esa chaqueta nunca la llevé a la tintorería. La he dejado ahí no sé, algún día Qué volveré bueno. con el recuerdo. Pito, Esta capacidad sí, de los olores, como ningún otro sentido, de despertar automáticamente una imagen nítida del pasado, ¿no? sí, sí. Pito es único en este sentido y de hecho también pues, nos ha ayudado en este libro 4 con toda la generosidad que siempre tiene. Ha querido hacer el prólogo, ha querido ser uno de los sommeliers que vayan comentando el libro y encima nos ha ayudado a curarlo y a revisarlo y así. Así que es una de las cosas únicas. Siempre que está Pitu pasan cosas, ¿no? Y experiencias como la que explicas y esperemos que también pues, él se sienta orgulloso de formar parte de esta aventura que es este libro 4 de Sommellería. Te voy a hacer solo dos preguntas más y nos vamos a ir despidiendo porque aunque no lo parezca, llevamos una hora charlando. Oh, qué pena. La primera, hablando del pitu, además se conecta perfectamente. Ya ves que también las palabras se van engarzando como las cerezas de un cesto unas con otras y nos va llevando a la siguiente. Emoción, la importancia de la emoción en el vino. Tú dices no racionalizarlo todo. Es decir, por una parte necesitamos una base científica para poder hacer el trabajo, pero por otro lado, no racionalizarlo todo. Esta sería la primera. Y segundo, como en todas las ciencias y pseudociencias, está el mundo de los bulos, contra el que tú también has peleado mucho, contra esa idea de los alimentos perversos que son inmaridables o imparejables. Me gustaría que nos dieras un par de pinceladas sobre esas dos cosas. Sí. Y preguntan por aquí sobre cómo de importante ves comprar un kit de aromas, porque hay aquí aficionados, veo que profesionales, estudiantes también. Bien, bien. A ver, emociones y sentimientos, ¿no? Nosotros también aquí en el libro de Sommellería dedicamos un capítulo a explicar qué es una emoción y qué es qué es un sentimiento. Las emociones pueden ser, sí, positivas, pueden ser negativas y pueden ser neutras. Entonces, las emociones son como unas respuestas fisiológicas que tú tienes cuando te acontece, ¿sí?, algo. Y el vino tiene la capacidad de emocionar y te hace tener sentimientos y elaborarlos hacia emociones. O sea, el vino, cuando tú entiendes la parte cultural que tiene, sí hay una conexión muy potente y muy emotiva, más que a lo mejor con otras bebidas. Valoras, sí, porque cada botella de vino sabes de dónde viene y sabes más o menos cómo está hecha, quién la ha hecho. Y hay una conexión con el terreno, con la cultura de ese lugar, con las tradiciones, ¿no? Entonces, como bebida, es una bebida que tiene muchas características emocionales. Cuando tú bebes algo que sabes que está hecho allí, sí, que lleva tantos años haciéndose, ¿vale? Y eres capaz de detectar el territorio, el terruño o una zona dentro de una botella, esto te hace tener respuestas emocionales. Entonces, trabajar las emociones, trabajar la parte pues, sentimental del vino y la retórica nos ayuda también mucho a ello, ¿no? Y las metáforas y nos ayuda muchísimo. Es una actividad que tenemos que potenciar dentro de la sommelería. Los sommeliers necesitamos saber qué es una emoción, qué es un sentimiento, qué tipos de emociones y sentimientos hay y cómo actuar o intentar actuar sobre ella, ¿no? Entonces, ahí es un trabajo que también hemos intentado imprimir
o empezar a contar en Wikipedia. Y sobre los bulos, son muy potentes y están muy arraigados, ¿no? Y es complejo porque yo qué sé, a ti te dicen, oye, el vinagre y el vino no funcionan, ¿sabes? Y a ti se te queda que no funcionan. Y después, a lo mejor, yo encuentro delicioso un toque de vinagre combinado con un vino de alta acidez. Pero si un sommelier lo que quiere es satisfacer al cliente, si al cliente le han contado toda la vida que el vinagre y el vino no van bien y él se ha creído esto, ¿sí? Y en su mente vinagre y vino no van bien, es que no van bien. Ese es el problema, que cuando tú tienes algo arraigado en tu cultura, en tu cerebro y en tu congruencia, si después viene un sommelier y te dice, no, esto que sí que va bien, pero tú no lo tienes entendido así, va a ser muy difícil que tú puedas romper ese sesgo y que realmente la experiencia te guste. Entonces, nosotros tenemos esa complejidad, que queremos cambiar muchas cosas, pero que entendemos que hay una cultura creada, ¿sí?, que aún nos dice que el blanco y el pescado van bien y que el tinto y la carne son lo mejor, y que si tú, como sommelier, quieres romper eso, ¿sí?, ese cordón, esa conexión, puedes encontrarte con una respuesta del cliente que no la quiera, ¿no? Y al final, si tú lo que quieres es que el cliente sea feliz, y si el cliente es feliz con su congruencia, aunque no tenga sentido científico, aunque sea muy bonito debatirlo, pues al final te vales al cliente, ¿no? Entonces estamos con esta dicotomía de cliente, de lo que realmente quisiéramos hacer, ¿no? Y de esta complejidad, y al final no somos propietarios del restaurante, la mayoría de sommeliers, que tienes que encontrar el equilibrio. Y ahí los bulos se van repitiendo y al final pues vivimos con ellos. Y el kit de aromas, yo creo que un kit, pues en un momento dado puede funcionar, pero soy más de oler los elementos al natural, ¿no? O sea, que tenemos 3 oportunidades o 4 al día de percibir a través de la fase olfativa muchas de las cosas que comemos, una fruta, ¿sí? Entonces, todas las frutas del vino que encuentras, al final las tienes en la frutería, ¿no? Y te las comes una vez al día o 2, ¿no? Entonces, aprovechar ese momento de oler para memorizar, porque la memoria hay que trabajarla, ¿no? Y si no hueles con atención, es imposible que después retengas los aromas. El kit está bien y puede ayudar, pero es más un trabajo para mí del día a día, educar pues esta nariz. Bueno, esto no debería terminar así, pero tiene que terminar. Bueno. Me venía a la cabeza una idea cuando estabas hablando de toda la complejidad, y esto tú lo conoces bien. A los neurólogos lo que más les apasiona, una de las cosas que más les apasiona precisamente es el mundo de la cocina, el mundo del vino, por la complejidad que encierra. Estábamos hablando ahora de la memoria, estábamos hablando de todos los sentidos conectados, estamos hablando de las autolimitaciones culturales, estamos hablando de una interacción de una cantidad de elementos que hablan de la complejidad del pensamiento humano, ¿no? Parece que nos vamos a convertir en la última barrera. O sea, parece que la inteligencia artificial para otro tipo de actividades puede estar funcionando a velocidad de crucero en muy pocas décadas. Sin embargo, con esto lo van a tener bastante complicado, porque al final es la interacción de tantos elementos que lo hacen maravilloso e inagotable. Nos hemos atrevido en el libro a proyectar Sumillator versión 1, versión 3, versión 5 y versión 10. ¿Cómo sería un sommelier en la época de la inteligencia artificial como juego, lo que decías? Bueno, yo tengo un compañero de mesa que es bastante tramposo, y este fue de los primeros que tenía una de estas aplicaciones de tipo Vivino, y entonces siempre se miraba el vino y en cuanto lo servían nos daba una lección, encontraba todos los varietales pero bueno, fue descubierto rápidamente. También a los farsantes se les descubre. Bueno, 2 bolas extras y nos vamos. No es casualidad que detrás de ti haya varias botellas de vino, alguna ya ha sido descubierta cuál es, y entonces estás obligado a hablar de ellas. Sí. Porque si están ahí, por algo están. Mira, esta es un Ramonet de Bucerón, que nuestro querido Rafa Peña, ¿sí?, tuvo la bondad de venderme, porque es uno de los vinos favoritos de Borgoña. El Ramonet es un productor pues muy clásico y muy buscado, y este es su vino económico, que son
un vino que cuesta unos 20 euros, pero que para mí tiene un valor muy incalculable porque es tan difícil de encontrar. Entonces, esta es una. Después tenéis uno de los proyectos más interesantes que he visitado últimamente en La Mancha. ¿Sí? Estos bodegas Verum. Elías López está haciendo un trabajo de recuperación de variedades antiguas y de parcelas antiguas. Y este es un vino hecho con una variedad que se llama Tinto Velasco, que es una variedad muy vasta, que se está recuperando ahora en La Mancha. Es interesantísimo. Vasta, pero ácida en el buen sentido. ¿Sí? Entonces hace vinos joviales, afrutados y potentes. Y la otra la tengo porque la tengo que probar y estamos empezando a escribir sobre la evolución de los vinos, sobre la edad. Este es un vino que hace también un buen amigo, que es 2012, es un albariño del 2012, y tengo que probar ahora esta tarde para escribir algo sobre la evolución de los albariños. Entonces, son tres botellas, no sé, especiales, son las primeras que he cogido, pero algo tenían, sí. As Bateas ya había sido reconocido. Hay aquí algún gallego que estaba diciendo que hable del vino gallego, que hable del vino gallego. Sí, pero sí, te vamos a liberar de esa obligación para que no Bateas te comprometas. 2012. Muy bien. Y una última y nos vamos. También es una pregunta del público. Cuando termine esta pandemia, el día X, ¿qué botella descorcharía Freddy Centelles? No, pues hay mucho que celebrar, hay mucho que descorchar y bueno, decir que estoy bebiendo también bastante tranquilo en estos días, que más o menos a nivel de atención estoy prestando más atención a lo que como y a lo que bebo, que me gusta y bastante. Y no sé, tiene que ser alguna gran botella, ¿no? De celebrar cuando pasemos pues, a fases más avanzadas, si todo va bien, si la salud pues acompaña, seguro que celebraremos. Quiero algo que sea viejo, muy viejo, ¿no? Y no sé, tengo una botella de Fondillón que le tengo echada el ojo para una ocasión especial, y creo que juntaremos cuando podamos pues 3 o 4 y abriremos ese Fondillón del 64 que nos está esperando. Bueno, pues con ese Fondillón del 64 y la compañía de Freddy Centelles, que como habéis visto ha aparecido Ferran, el doctor Ferran, y ha aparecido también Freddy, que era lo que nos habíamos propuesto. Creo que ha sido un lujo de mañana. Ya es hora de poder empezar a beber vino. 11:40 ya está autorizado por todas las instituciones sanitarias del planeta. Muchas gracias por estar ahí. Y esta tarde más Gastronómica Live, Enrique Sapessoa, y los próximos días David de Jorge, Mitsuharu Tumura, Pablo González, Begoña Rodrigo, Maca de Castro y otro montón más para cerrar esta semana que ya va en tren. Buenísimo. Benja. Muchas gracias por el rato. Veo que tienes buena biblioteca detrás. A ver si me invitas un día. Venga, hecho. Eso está hecho. Un abrazo. Muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.